Discursos opuestos desde la frontera. Joe Biden y Donald Trump llegan al epicentro del fenómeno migratorio. Y mientras el primer mandatario pide un frente unido para solucionar el problema, el expresidente Trump ataca y califica la llegada de migrantes como la invasión Biden. Las imágenes de la desgracia en el Medio Oriente. Más de un centenar de palestinos mueren cuando buscaban ayuda humanitaria. Líderes mundiales exigen una respuesta mientras investigan la causa de esta horrible masacre. La nueva normalidad económica preocupa a los compradores de vivienda. Perseguir el sueño de una casa propia ahora viene con un costo muy alto. Canadá le cierra las puertas a los ciudadanos mexicanos. Ahora tendrán que solicitar una visa si quieren llegar al país del norte. Es una decisión que dejó a muchos sorprendidos. Las sanciones contra una alcaldesa en la frontera guatemalteca. Una ex reina de belleza acusada de tener vínculos con los reyes del narcotráfico. Los cumpleaños en años bisiestos, celebraciones que se repiten solamente cada 4 años, pero ¿qué problemas tienen los que nacieron un 29 de febrero? Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les saluda José Armando Ronstadt, mil gracias por estar con nosotros. Esta tarde llegaron al estado de Texas con la misma urgencia de asegurar la frontera sur, restringir el asilo y la inmigración irregular. Estamos hablando del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, pero sus mensajes y retórica tuvieron enfoques totalmente diferentes. Dayanis López está aquí para hablar más de lo que ocurrió el día de hoy. Dayanis. José, la llegada del expresidente Donald Trump y el mandatario Joe Biden a Texas refleja una nación dividida en el tema migratorio y la seguridad fronteriza. Cuestiones que durante décadas cobran fuerza durante elecciones entre ambos partidos, pero sin soluciones a largo plazo. La doble sesión de conferencia inició con el exmandatario Donald Trump en compañía del gobernador Greg Abbott, funcionarios locales y militares en Eagle Pass, Texas. Como se anticipaba, Trump habló del gran trabajo que realizó durante su presidencia y al mismo tiempo felicitó a su gran amigo, el gobernador Abbott, por proteger con vallas de púas y militarizar la frontera, que describió como una zona de guerra a causa de los migrantes en busca de asilo. We had the safest border in the history of our country, and now outside of this area where Texas has done an amazing job, and in a pretty short period of time, they're going to have it all covered. They have just been incredible. Adicionalmente, el exmandatario, con su nueva retórica de utilizar crímenes cometidos por inmigrantes, incluyendo el asesinato de la universitaria Laken Riley, que murió a manos de un sospechoso venezolano, le dijo al mandatario Joe Biden que tiene en sus manos la sangre de supuestas innumerables víctimas estadounidenses a causa de criminales indocumentados que entran debido a su falta de acción. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had, probably the most incompetent president we've ever had. Ahora bien, a más de 300 millas de él, Joe Biden se encontraba en Brownsville, Texas, un punto fronterizo menos congestionado por los flujos migratorios, acompañado de agentes fronterizos, funcionarios locales y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Con un mensaje más diplomático y sutil, pero con toda la intención de mostrar una postura más fuerte ante el tema fronterizo, el presidente volvió a hacer un llamado al Congreso, específicamente a los republicanos, para que aprueben el acuerdo bipartidista sobre la seguridad fronteriza, que fue dinamitado a causa de Donald Trump. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. Biden también dijo que después de hablar con agentes fronterizos, este acuerdo es más necesario que nunca, no solo para restringir la migración legal e irregular, sino para obtener fondos para la contratación de más jueces, agentes, tecnología y centros para migrantes. The U.S. Senate needs to reconsider this bill, and those senators who oppose it need to set politics aside and pass it on merits, not on whether it's going to benefit one party or benefit the other party. It's about whether it benefits the American people. It's what the American people deserve. Por otra parte, el presidente Biden no contestó preguntas ni tampoco mencionó algo sobre su supuesto plan de dar una orden ejecutiva para cerrar el flujo
para migrantes. Lo cierto es que en el tema migratorio pues se ha convertido en la mayor preocupación para los electores, dejando atrás el tema económico e incluso la inflación. Esto de acuerdo con una reciente encuesta de Gallup que señala que el 28% dice que se necesitan acciones sobre la migración. Y para hablar más sobre este tema se encuentra con nosotros en Frente a Frente la reconocida analista política y catedrática Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. El análisis tuyo de estos dos mensajes, totalmente unas narrativas opuestas. Sí, claro. Bueno, el mensaje del presidente Biden es un mensaje defensivo, no ofensivo, pero interesante. ¿Por qué? Porque llama a la unidad y reconoce un problema, pero no un problema como lo quieren presentar los republicanos, con propaganda, con narrativas, con esta política del miedo que realmente no se relaciona con la realidad y que llama a cerrar la frontera, cosa que los republicanos saben que no se puede hacer. Que si cerramos la frontera, Estados Unidos va a tener muchos problemas con su principal socio comercial, que es México. Ya no es China, es México. Pero esto solamente es una política electorera basada en la propaganda y no en la realidad. En cambio, el presidente Biden llama de manera obviamente defensiva, no ofensiva, pero de alguna forma también quiere llegar al votante de centro, ¿no? Y esto es bien interesante. Vamos a ver cómo reaccionan los votantes al final y durante toda esta campaña electoral. Pero es interesante que todos van hacia que haya medidas más fuertes para supuestamente proteger la frontera y resolver una percibida crisis migratoria. Y bueno, creo que la propuesta del presidente Biden es muy interesante porque está hablando de un acuerdo bipartidista. Y la propuesta del expresidente Donald Trump, muy agresivo en sus declaraciones, en cosas creo que se pasan, ¿no? Hablando una vez más de que están llegando aquí personas que están dejando salir de manicomios, de centros de salud mental, etcétera. ¿Exagera en esto o es lo que más le funciona? Es lo que más le funciona y definitivamente no coincide con la realidad. Toman un solo caso para culpar a todos los migrantes de la inseguridad y bueno, en realidad les ha funcionado muy bien. Esta narrativa ha sido acompañada por estos propagandistas que abonan con las narrativas a través de imágenes y están teniendo una estrategia muy importante en este momento donde ninguno de los temas ya son importantes, ni Ucrania, ni el Medio Oriente. Ahora es la frontera. Es importantísimo saber que todo lo que están diciendo, y Donald Trump no es la primera vez que lo hace, al pedir la creación de un muro fronterizo en el año 2016, le sirvió y le sigue sirviendo, pero no están hablando de realidades, están hablando simplemente de propaganda. Es un espectáculo en la frontera que no va a resolver los problemas y si seguimos así, en realidad el presidente Donald Trump no va a poder hacer absolutamente nada. Y es mentira que durante su mandato la frontera era segura. Él cerró la frontera un par de veces y ¿qué pasó? Pues obviamente se retrasaron los procesos económicos y esto va a poner a los Estados Unidos en un problema mucho mayor. La frontera no se puede cerrar y el presidente Biden está llamando a una unidad y está llamando a un acuerdo de todas las fuerzas políticas para resolver un problema muy importante que es realmente arreglar el problema de un sistema migratorio que está roto, de un sistema de asilo que se encuentra roto. Y eso es importante. La propaganda que está siendo muy bien manejada por los republicanos, pero que no va a resolver los problemas en el largo plazo. Guadalupe, pero al final del reportaje de Dayanis López, mi compañera, vimos de que, número uno, que preocupa a los votantes es el tema de migración. Ya no es la economía, ya no es el terrorismo. Entonces, ¿cuál es el reto para los demócratas, para el presidente Joe Biden? ¿Cómo puede sobreponerse él a esto? Bueno, como está haciendo el presidente Biden, está llamando a la unidad, pero es un problema nacional y es un problema que ha sido presentado como una propuesta de reforma migratoria comprensiva, que ha sido una propuesta bipartidista. Entonces, realmente se va al centro, llama a los votantes al centro y trata de dar una visión mucho más de unidad y mucho más realista. ¿Pero será efectivo eso? Pues claro que sí, o sea, realmente resolver este problema de una forma comprensiva, atacar los problemas de raíz, vincularse con los países expulsores de migrantes y además realmente arreglar
de forma efectiva el sistema migratorio que se encuentra roto, volverlo a recomponer, y no se puede hacer esto sin un acuerdo en el Congreso. Y eso es a lo que tenemos que entender, y tiene que haber mucho más esfuerzo por parte de la sociedad, por parte de los políticos, de la parte pues más racional. Pero bueno, creo que todo esto es un espectáculo mediático por parte de los republicanos, por parte de Donald Trump, le ha servido muy bien, y bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, y aún sigo creyendo que el reto es enorme para convencer a muchos de los votantes que solamente se creen de la propaganda, pero lo analizaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar con nosotros en tu noticiero cierre de edición. Muchas gracias, José Armando. Gracias, un placer. Vamos a pasar a otras cosas. Seguimos en Texas porque a solo días de su implementación, un tribunal federal bloqueó la polémica ley conocida como SB4, que permitiría a las autoridades locales y estatales detener, arrestar migrantes bajo sospecha de haber entrado irregularmente al país. Ahí en Dallas, Texas, está David Medina, que nos tiene más información. En una decisión contundente y a pocos días para que entrara en vigor la aplicación de la controvertida ley que permitiría arrestar a migrantes en el estado de Texas, un juez federal ordenó este jueves al gobierno estatal suspender su implementación. El juez federal en Austin ha dictaminado que la ley SB4 no se puede aplicar ahora mismo de forma temporal, un pare temporal, mientras el litigio sobre la constitucionalidad de la ley. La reacción del gobernador Greg Abbott fue inmediata ante el fallo y dijo: no daremos marcha atrás en nuestra lucha para proteger a Texas. En última instancia, este caso será decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, advirtió. Contentos, en paz, y sabemos que es una victoria, pues en este momento que parece pequeña, ¿verdad? Pero pues para nosotros es grande saber que nuestra comunidad no va a tener que vivir con más miedo y con un blanco nuevo, ¿verdad?, en sus espaldas. En una orden de 114 páginas, el juez David Ezra dijo que la ley SB4 amenaza la noción fundamental de que el gobierno federal debe de regular la inmigración con una sola voz, donde además rechazó el argumento del Estado de que la actual afluencia de migrantes a través de la frontera sur es una invasión. Al mismo tiempo, precedente ya estipulado por la Corte Suprema, claramente caso de Arizona hace más de 10 años, que da la autoridad a la ley federal solamente al gobierno federal, por el caso de que la ley de inmigración es ley federal. La demanda, que fue presentada en diciembre de 2023 por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro de Defensa de Migrantes de las Américas y el Departamento de Justicia, argumentaba que la SB4 viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión del tribunal bloqueará momentáneamente la entrada en vigor de la ley, que iba a ser efectiva a partir del 5 de marzo. Por ahora, la batalla legal llegará hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Tenemos más información, regresamos después de esta pequeña pausa. Un violento encuentro del ejército israelí con un grupo de civiles palestinos termina en una mortal tragedia. Devastador incendio de maleza en Texas se convierte en el más grande en la historia de ese estado. Y la nueva normalidad al comprar una vivienda, los altos intereses que ya no están frenando a los nuevos compradores. Un incidente entre el ejército israelí y civiles palestinos que esperaban por ayuda humanitaria dejó más de un centenar de muertos y heridos. Este nuevo suceso amenaza con socavar la posible tregua que el presidente Joe Biden anticipaba para la próxima semana. Abel Álvarez nos tiene más detalles. Al menos 100 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un incidente en el que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel abrieron fuego contra civiles palestinos hambrientos que se reunían alrededor de camiones de ayuda alimentaria, según testigos presenciales del hecho. El gobierno israelí cuenta una versión diferente de la masacre, responsabilizando a los conductores de camiones por la muerte de los palestinos. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. I want to repeat that. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. On the contrary, the IDF was there conducting a humanitarian operation. Las reacciones no se dejaron esperar. En Naciones Unidas, el representante palestino condenó el ataque.
Por su parte, Estados Unidos solicitó a Israel una explicación sobre el fatal incidente. We are urgently seeking additional information on exactly what took place. We have been in touch with the Israeli government since early this morning and understand that an investigation is underway. We will be monitoring that investigation closely and pressing for answers. Según la ONU, la catástrofe humanitaria en Gaza es de extrema emergencia, cuando el número de muertos por las fuerzas israelíes desde octubre sobrepasa los 30,000. All people in Gaza are at imminent risk of famine. Almost all are drinking salty and contaminated water. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. El secretario de Defensa Lloyd Austin compareció ante un comité en el Congreso por la falta de transparencia en su hospitalización debido a un tratamiento de cáncer de próstata a finales del año pasado. Lloyd fue cuestionado duramente por los legisladores quienes le ratificaron su falta de conciencia al no avisar a sus altos mandos su ausencia. There was never any lapse in authorities or in command and control. At all times, either I or the Deputy Secretary was in a position to conduct the duties of my office. But we did have a breakdown in notifications during my January stay at Walter Reed, and that is sharing my location and why I was there. En este cuestionamiento, Austin fue enfático que cayó en un error de comunicación y afirmó que tomará medidas más rigurosas para evitar problemas así en el futuro. Devastación total ha causado el gigantesco incendio de maleza en la llanura tejana que ya se convirtió en el más grande en la historia de ese estado. Wendy Castillo nos tiene lo último de este incendio. Los infernales incendios que azotan en Texas cobraron la vida de Joyce Blankenship, de 83 años. Su familia dijo que su casa desapareció y que no había manera que ella pudiera salir. Además de haber destruido docenas de hogares, ganado y medios de vida, conforme sigue avanzando amenaza con provocar más desastres. It was heartbreaking. It's our home. And not just us. We're in a good situation, but there's other families, and they're really going to hurt. El Smokehouse Creek ha quemado más de 1 millón de acres solo en Texas, lo que lo convierte en el incendio más grande registrado en el estado. Sus voraces llamas también han carbonizado gran parte de Oklahoma y varias casas han sido destruidas. A pesar de las precipitaciones ligeras el jueves, se espera que el aire seco y los vientos feroces regresen el viernes y durante el fin de semana, lo que probablemente avivará el fuego. Por ello, el llamado es a estar preparados. Sentarse con su familia, establecer rutas de evacuación, establecer la lista de cosas personales que hay que llevar, documentos importantes, también de los animales domésticos o animales de granja, creo que tener un plan con toda la familia en el sentido de tal vez tener que evacuar en un momento corto, ¿verdad? Además del gigantesco Smokehouse Creek, 4 incendios siguen ardiendo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó recursos estatales adicionales para combatir los incendios, incluidos 94 bomberos, 33 camiones de bomberos y 6 aviones cisterna. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. El presidente Donald Trump apeló la decisión de un juez de Illinois que lo descalificó de las próximas elecciones primarias republicanas del estado. Esto basándose en la enmienda 14 de la Constitución y la participación de Trump en la insurrección del pasado 6 de enero del 2021. Este es el tercer estado que intenta sacar a Trump de la boleta electoral. Y la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial del gobierno, luego de que el Senado votara a favor y lo regresara a la Cámara Baja. Ahora el proyecto ha sido enviado al presidente Joe Biden para su aprobación final. Los legisladores acordaron 2 fechas límite, el 8 y el 22 de marzo, para dar tiempo a que se aprueben proyectos de ley de financiamiento para lo que resta de este año 2024. Y el día de hoy el FBI registró la casa de la principal asesora del alcalde de Nueva York, Eric Adams, esto como parte de una investigación en curso sobre la recaudación de fondos de su campaña. Winnie Greco, directora de Asuntos Asiáticos de Adams, se encuentra en el centro de esta búsqueda que sigue la investigación en previas en la casa de Brianna Suggs, principal recaudadora de fondos de Adams. Y la compra de vivienda en el país comienza a recuperarse, aunque las tasas de interés siguen aumentando. Los nuevos compradores parecen estar adaptándose a esta nueva normalidad del mercado inmobiliario. Ángela González, desde Nueva York, con más información. Con la temporada alta de la primavera aproximándose para el mercado inmobiliario,
vendedores y compradores parecen adaptarse a que la tasa del 7% en promedio es la nueva normalidad para hipotecas y que la Reserva Federal, al menos en un corto plazo, no volverá a bajarlas al 3 y 4%. Janet acaricia el sueño de adquirir vivienda propia. Primero, pues tener un buen trabajo y después un ahorro para poderla comprar. La compra de vivienda comenzó a repuntar y las ventas aumentaron en un 3,1%, con 4 millones de unidades vendidas a enero de 2024, y el aumento del inventario en un 2%, luego de un profundo congelamiento, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El precio promedio de las viviendas fue de un poco más de $379,000 para el mismo periodo. Las propiedades de real estate se han mantenido e incluso en algunos estados de los Estados Unidos hemos visto que han bajado un poco o han hecho lo que en economía se llama una corrección. Esto no quiere decir que este año vamos a ver tasas de interés por debajo del 5%. De acuerdo con datos de Zillow, 1 de cada 5 viviendas en venta vio un recorte de precio en enero. Y la casa típica estuvo en el mercado 29 días, más que durante el frenesí de compras del año pasado, pero 19 menos que en promedio antes de la pandemia. Con el aumento de la oferta, los compradores se beneficiarían del tiempo que toma el proceso, ya que anteriormente algunos hasta renunciaban a las inspecciones y ofertaban por encima del precio solicitado, con tal de apresurar la compra. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Aumentan las solicitudes para obtener beneficios de desempleo en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones aumentaron a 215,000 la semana pasada. Sin embargo, a pesar de este aumento, los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos. La tasa de desempleo se ubica en 3.7%, por debajo del 4% que prevaleció durante 24 meses consecutivos. Y la cervecería Budweiser llegó por fin a un acuerdo con el sindicato y evita una huelga en las plantas del país. El contrato incluye aumentos salariales, más días de vacaciones y contribuciones adicionales al plan de pensiones. De no haber llegado a un acuerdo, más de 5,000 trabajadores de Budweiser habrían detenido su producción. Esta fue la primera amenaza de huelga contra la cervecería desde 1976. Al regresar en la segunda media hora de su noticiero nacional Cierre Edición, el gobierno canadiense regresó la solicitud de visa para mexicanos que quieran visitar ese país. La molestia en México no se ha hecho esperar ante el inesperado anuncio. Esto y mucho más al regresar. Una mujer mexicana es agredida brutalmente durante una transmisión en vivo. Una seña a sus seguidores pudo salvarle la vida. Estados Unidos pone en la mira a una ex reina de belleza convertida en alcaldesa en Guatemala. Y 4 astronautas inician su preparación para la misión a la Luna de la NASA 50 años después de la famosa misión del Apolo. Regresamos con esto y mucho más. De manera verdaderamente inesperada, Canadá volvió a imponer el requisito de visa obligatoria para los mexicanos que quieran visitar su territorio. Pero ¿cuáles son los motivos? Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos explica. Canadá anunció la imposición de una visa para los mexicanos que visiten ese país. Esta decisión se debe al aumento en las solicitudes de asilo por parte de connacionales que, según el gobierno canadiense, no se consideran en necesidad de protección. Más de un 60% de las solicitudes de asilo provenientes de ciudadanos mexicanos han sido o rechazadas o abandonadas por los mismos solicitantes. La Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá registró durante 2023 cerca de 25,000 solicitudes de asilo. Actualmente son 28,000. Eunice Rendón, de Agenda Migrante, considera que los mexicanos buscan ir a Canadá para evitar la discriminación que han recibido en Estados Unidos. Ante la imposibilidad o ante la amenaza constante en Estados Unidos, pues la gente ha optado mejor por ir a Canadá. Reinició nuevamente la migración masiva en México y el motivo ahí sí creo que es la inseguridad. Esto coincide con la denuncia de violencia que han hecho sacerdotes en el estado de Guerrero, quienes además afirman que la población ha buscado refugio en Canadá. Quien huye es porque tiene miedo. Entonces el temor es una de las cosas. La población pues está temerosa. A partir de las 10:30 de la noche de este jueves, Canadá cancelará 1.4 millones de solicitudes electrónicas llamadas ETA y se pondrá en marcha el nuevo mecanismo. Para ingresar se debe solicitar una nueva ETA y presentar una visa estadounidense vigente o una visa canadiense en los últimos 10 años. Trabajadores temporales y estudiantes están exentos de esta medida.
Yo pagué 24,000 por persona en primera clase de mis boletos de cada uno de mis familiares y ya tengo la reservación en Toronto. La Embajada de Canadá no aclaró si las solicitudes de refugio son a causa de la inseguridad en México o por el ingreso de presuntos criminales a su país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Número 5 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Una mujer oaxaqueña fue víctima de violencia durante una transmisión en vivo y gracias a una seña y la reacción de sus seguidores, el agresor fue detenido. Laura Ortega nos tiene más de este caso. La usuaria identificada como María José se encontraba vendiendo algunos de sus productos en una transmisión en vivo en Facebook cuando todo empezó a salirse de control. En el clip se observa cómo la mujer se percata de la llegada de su pareja y su cara cambia inmediatamente a señal de alerta. Sin embargo, sin perder de vista al hombre, que incluso empieza a lanzarle objetos, María José se dispone a hacer la señal de abrir la palma de su mano y cierra sus 4 dedos sobre el pulgar, pidiendo ayuda a sus seguidores. Si alguien sabe de esa señal, ya saben qué hacer. Quien pueda, me manda mensaje privado. Después de esto pasaron solo algunos minutos cuando el hombre se percató del llamado auxilio de la mujer y se dispuso a golpearla en repetidas ocasiones, incluso delante de sus hijos, y todo quedó grabado en video. Por favor, ayuda. Pese a su insistencia, al parecer nadie llegó a auxiliar a la mujer para evitar la golpiza, pero sus seguidores alertaron a las autoridades, quienes en una rápida acción coordinada pudieron dar con la captura del agresor. No volteo la cámara porque mi cara está en muy malas condiciones. Según el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Texcoco, la víctima y sus 2 hijos se encuentran ahora en manos de las autoridades. Por la serie de evidencias que hasta ahorita tenemos, ¿no? Está el tema de violencia familiar, que es el que tiene todas las características, digamos, para configurarse, según la propia Fiscalía. Es un delito que tiene una penalidad entre 5 y 10 años. Cabe recordar que esta seña fue creada por una fundación de mujeres canadienses para prevenir y disminuir los casos de violencia doméstica y rápidamente se hizo mundialmente conocida en época de pandemia. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En su discurso anual, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Occidente sobre el riesgo de una guerra nuclear si es que envían tropas a luchar por Ucrania. Los comentarios de Putin del uso de armas nucleares no son nuevos, pues en varias ocasiones ya lo ha mencionado. Esto desde la invasión de Ucrania. Estados Unidos afirmó que no hay signos de preparación rusa para usar armas nucleares. Y un incendio en un centro comercial de Dhaka, en Bangladesh, dejó 43 muertos y decenas de heridos. El incidente inició en un restaurante ubicado en el primer piso. Ahí se desplegaron más de una docena de unidades de bomberos. Los servicios de emergencia trabajaron arduamente en la escena y aunque lograron controlar el incendio, las pérdidas humanas fueron verdaderamente significativas. Estados Unidos sanciona por supuestos vínculos con el narcotráfico a Isel Zúñiga, una mujer guatemalteca que pasó a ser reina de belleza, alcaldesa de un municipio fronterizo con México. De Guatemala, José Flores nos explica. Esto me llevó a tomar una decisión bastante grande y bastante... El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Isel Zúñiga, ex Miss Guatemala y actual alcaldesa de Ayutla, San Marcos, en la frontera con México, por supuestamente tener nexos con grupos de narcotraficantes de este país y de México. Es lamentable que las autoridades de nuestro país estén metidos en cosas malas, en narcotráfico, y ahora Estados Unidos sancionó a esta alcaldesa. Ahora, si es inocente, que lo demuestre, ya que esto genera una mala imagen para el país. Zúñiga ganó el certamen de belleza en el país en 2017 y es hija del narcotraficante Eric Zúñiga, quien murió en una cárcel de Estados Unidos cuando cumplía una condena de 25 años por tráfico de drogas. También es esposa del narcotraficante Juan José Morales, quien fue detenido recientemente y extraditado al país norteamericano. La operación efectuada en alianza con el Departamento de Justicia de Estados Unidos constituye un esfuerzo a gran escala para frenar las actividades de estas estructuras criminales. Isel Zúñiga goza de inmunidad y recientemente decidió que los policías municipales portaran armas de grueso calibre para defender a la población,
pero se cree que lo hizo para tener mayor protección personal, ya que en diciembre pasado sufrió un atentado. Hoy para mí es un gusto poder hacer entrega del equipo táctico, que será no para cuidar a la alcaldesa, sino para cuidar a la población ayutleca. Las autoridades de Estados Unidos advirtieron que seguirán tomando medidas de hecho en contra de funcionarios de este país que estén involucrados en actos de corrupción o en el narcotráfico. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Aún tenemos mucha más información al regresar a su noticiero nacional cierre edición. 50 años después de la misión Apolo, la NASA alista misión para conquistar una vez más la Luna. Y rescatan a un hombre que quedó varado en un acantilado durante 2 días. Tenemos toda su historia. Torrenciales lluvias en Bolivia dejan un saldo mortal y cientos de damnificados. Los detalles y las imágenes al volver. La NASA está preparando una nueva misión con la que pretende llegar a la Luna 50 años después de la misión Apolo. Son 4 astronautas los que ahora entrenan para realizar la misión de sus vidas. María Teresa Sarabia nos tiene todos los detalles. Son los 4 astronautas que volverán a la Luna medio siglo después de la misión Apolo. Ellos lo harán con Artemis y ya iniciaron los preparativos para ensayar su regreso a la Tierra tras llegar al satélite. Queremos saber qué hay ahí. Es emocionante ser la primera tripulación en más de 50 años en ir a la Luna y regresar. 250,000 millas de ida y 250,000 de vuelta. Para ello, están trabajando en un escenario lo más realista posible. Con la ayuda de la Marina de Estados Unidos, hacen pruebas para simular cómo será el aterrizaje de la cápsula Orión. Han construido una idéntica a la original y estos días ensayarán frente a las costas de California. Es realmente complicado volar al espacio profundo y es extraordinario ver a personas tratando de descubrir cómo se hace esto. Está previsto que tras el viaje de 10 días, la cápsula aterriza el próximo año en estas mismas aguas, entre la isla Catalina y San Clemente. Las condiciones climáticas determinarán la dificultad del regreso. La misión Artemis pretende ser revolucionaria. Quiere convertir la Luna en una especie de estación de servicio para los futuros viajes a Marte. Un proyecto histórico porque también enviarán al primer afroamericano y a la primera mujer a la superficie lunar. A mí me entusiasma mucho el proyecto Artemis porque creo que la gran diferencia con Apolo es que en vez de ir y estar unas horas en la superficie y volver, acá estamos hablando de ir en una forma sustentable, sostenida en el tiempo. No será hasta por lo menos septiembre del 2025 cuando los astronautas podrán llegar a la órbita lunar. Eso si no ocurre ninguna falla. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes del día de hoy con Laura Ortega. Laura. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con las noticias que están dando de qué hablar. En Guanajuato, México, un senderista cayó 150 pies de altura en un acantilado mientras practicaba rappel. En el video se observa al deportista que intenta descender desde una peña cuando se rompe parte del equipo de la seguridad que lo sostiene. Afortunadamente, el hombre fue rescatado solo con algunas fracturas en sus manos y en uno de sus pies. Y en Georgia, el video viral de un niño en la cajuela de un auto en movimiento condujo al arresto de una mujer. Se trata de Diana Denise Schaffer, quien presuntamente había puesto a su hijo de 12 años en la cajuela para sostener una cuna que recién había comprado en línea. La mujer fue acusada de conducta imprudente y violación del cinturón de seguridad. Y en California, este dramático video muestra cómo socorristas rescatan a la víctima de un accidente automovilístico que lo dejó 2 días varado en un acantilado. El joven, que desapareció luego de salir de su trabajo, fue localizado por una aeronave de la patrulla de caminos y luego rescatado y trasladado al hospital en helicóptero. Y en Nuevo México demandaron a una maestra luego de instar a sus estudiantes a batirse en un duelo de espadas reales en pleno salón de clase, lo que provocó que un adolescente de 16 años sufriera heridas graves en sus manos. La suspendida profesora de química Loviata Mitchell llevó espadas estilo katana presuntamente para dar una lección de la fusión de metales. ¿Cómo les parece? Esas fueron las noticias más impactantes del día.
Número 3 en nuestro diario conteo latinoamericano. En Bolivia, las torrenciales lluvias han dejado 42 muertos y por lo menos a 31,000 familias damnificadas. El temporal ha afectado a los 9 departamentos del país, pero en particular a la ciudad amazónica de Cobija, donde el agua ha llegado hasta los techos. A partir de hoy día declaramos a Cobija zona de desastre y realmente le digo a todo Bolivia, nos sentimos muy mal, nos sentimos muy tristes. El Servicio Meteorológico estima que la lluvia seguirá por los próximos 6 días. Mientras tanto, las autoridades van a continuar con las labores de rescate. Regresamos, quédese con nosotros en Cierre Edición. ¿Qué significa el año bisiesto y por qué representa un dolor de cabeza para los que nacieron en esta fecha tan peculiar? La ONU acusa a un país centroamericano por crímenes en contra de la humanidad. Detalles, imágenes al regresar. Hoy es 29 de febrero, como usted sabe, un día muy peculiar que define a un año bisiesto. Pero, ¿qué dificultades legales y sociales enfrentan las personas que nacieron este día? Anthony Belchi, desde Miami, nos explica. ¿Qué tienen en común Pedro Sánchez, Tony Robbins o el Papa Pablo III? Que todos ellos nacieron un 29 de febrero. Es el día además que se añade al calendario cada 4 años y se hace para sincronizar la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Se le llama año bisiesto. Que un año calendario normal tiene 365 días. Cuando es un año bisiesto son 366 días. Se le agrega un día más para regular el calendario solar. Fabiola hoy cumple años, es una fecha especial para ella, no deja de recibir felicitaciones de sus seres queridos, envejece como el resto, pero celebra su nacimiento oficialmente cada 4 años. Que al final del día dice, ¿cuántos años tienes? O sea, no tienes la edad que supuestamente deberías tener, ¿no? Porque no lo celebras, no, o al menos la fecha de tu cumpleaños no está todos los años, entonces es como un poco extraño. Puede parecer divertido, pero nacer en el día agregado del año bisiesto puede ser un auténtico dolor de cabeza para aquellos que lo sufren en primera persona, principalmente porque muchas administraciones ni siquiera reconocen esa jornada como un día natural. Es como si nunca hubiera existido. Fíjate que se causa un poco de lío porque en España es reconocido el 29 de febrero. En cambio en México no. Tienes que escoger una fecha entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Así que Fabiola, para evitar problemas, también tuvo que cambiar su día de cumpleaños, al menos a nivel burocrático. Por un tema administrativo he decidido escoger un día, que es el 1 de marzo, para evitar todos esos problemas que se puedan presentar, para papeleos. Y el año bisiesto también afecta a los bolsillos, sobre todo a los que cobran mes a mes, porque ese día, el 29 de febrero, no se cuenta como extra. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, anunció que contrajo matrimonio. El beisbolista, también un héroe en su natal Japón, publicó en sus redes sociales que comenzaba un nuevo capítulo en su vida luego de casarse con una mujer japonesa no identificada. Las reacciones de sus fanáticos no se han hecho esperar. Ohtani firmó a principios de este año un contrato multimillonario por 10 años con los Dodgers, el más grande contrato en la historia del béisbol. Número 4, nuestro diario conteo latinoamericano. La Organización de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua por cometer graves violaciones de derechos humanos que equivalen a crímenes en contra de la humanidad. Según la investigación, la dictadura de Daniel Ortega ha perseguido a opositores para silenciar cualquier tipo de crítica y la represión ha aumentado en el último año, incluso hacia quienes escapan del país. Regresamos con más imágenes, más detalles, más información. Sigan con nosotros. El ex embajador de Estados Unidos en Cuba acepta que fue espía durante décadas para el régimen de Fidel Castro. Número 1, nuestro diario conteo latinoamericano. El ex embajador estadounidense Manuel Rocha, acusado de ser espía del régimen cubano durante más de 40 años, admitió este jueves los cargos que se le adjudican y aseguró que sí se va a declarar culpable el próximo 12 de abril. La noticia ha sorprendido a los fiscales a cargo del caso, que no esperaban una resolución tan rápida para lo que consideran una de las traiciones más descaradas en la historia del servicio exterior del país. Y en Kansas City, un padre ayudó a su esposa que entró en trabajo de parto a un lado de la carretera. Al llegar a la escena, los oficiales brindaron instrucciones de primeros auxilios. Antes de que llegara el personal médico, tras el nacimiento, envolvieron al bebito en la camiseta roja del padre, mientras los equipos de emergencia atendieron a la pareja que afortunadamente se encuentran, ambos, en realidad los tres, en buen estado.
En Noruega, científicos liberaron 5 zorros árticos como parte de un programa para ayudar al crecimiento de la especie. Desde el 2006, el proyecto estatal ha aumentado la población de 40 a 550 en Escandinavia. Los cachorros son criados en cautiverio y liberados en la naturaleza. Los científicos esperan alcanzar una población de 2.000 zorros árticos en un periodo de 25 años. Vamos a ver si lo logra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que el día del martes, supermartes, tendremos una cobertura completa de las elecciones desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche a través de todos nuestros noticieros. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt. Los esperamos mañana en Cierre de Edición.